Listo, ya comenzó a grabarse. Y está mi visual. Entonces voy a comenzar a empezar a codificar en C++. Si ven algo que no les cuadre, que digan, ¿qué es eso, no? Me lo dicen, ¿no? Al momento ya les voy diciendo, ¿no? Entonces les voy explicando lo que voy a ir haciendo, ¿no? Si recuerdan en C, para crear como un Hello World, que lo hice la semana pasada, pues aquí, o más bien incluí el stdio.h, ¿no? Aquí la contraparte del stdio en C++ es el include iostream, ¿no? Como es un lenguaje un poco no un poco, sino de alto nivel a comparación de C, se dice que en C++, incluso también como en Java, si se meten a leer un poco de Java, todo es por medio de flujos. Todas las entradas y salidas son medios de flujos. Son por medio de, como si fueran tuberías por donde pasa la información, ¿no? Es como un poco la idea. Entonces, casi muchas cosas se llaman stream, ¿no? Entonces, por ahí, pues, se lo encuentran, es como tener esa idea de que todos son flujos de información o de datos, ¿no? Entonces, esa es la biblioteca. No lleva el punto H, ya así se incluye. Voy a hacerlo un poco más grande. Y otra cosa que o que se utiliza, es ¿cómo se le llama esta parte? El namespace, que tiene por default es un space estándar, que hay de dos. O uno lo importa de esta manera, o utiliza únicamente la palabra std, y dentro de std empieza a llamar las funciones que yo voy a utilizar aquí como de entrada y de salida. Aquí ya son gustos. Muchos dicen que si lo importas, es como si te importara todo el punto H y cosas así, y se hace más grande el ejecutable. Pero pues estamos ya en una computadora en donde un ejecutable de 1K pues no se compara con los gigas de memoria que ya podemos tener, ¿no? Entonces, ya ahí son gustos. Igual se pueden encontrar código que no utilice esto, sino que utilice la otra manera, ¿no? Entonces yo, por simplicidad y por no escribir más, voy a dejarlo de esa manera, ¿no? Entonces voy a empezar con un Hello World. Entonces el printf que utilizamos en C tenemos una salida de flujos, ¿no? Que se llama el cout, ¿no? Entonces la C, lo más seguro es que sea de console, de la consola, esta terminal que vemos, y pues out es de salida, ¿no? Este menor que es un operador. Vamos a ver después cómo estos operadores, incluidos los operadores para sumar, restar, el punto, etcétera, pueden tener ciertas funciones más allá de su función matemática en el compilador, ¿no? En el lenguaje. Entonces, este operador tiene una función en específico que lo que hace es leer un string. Entonces, los strings en C++ están compuestos por las comillas dobles, ¿no? Entonces, hola mundo. Si quisiera yo concatenar a ese mismo flujo de salida con otro doble o otro par de menor que, puedo incluirle más strings a ese mensaje de salida o a ese flujo de salida. Como yo ya voy a terminar a ese flujo de salida, si recuerdan en C, colocábamos el diagonal n para hacer el salto de línea. Se puede utilizar pero es más común utilizar una palabra que ya se tiene, que es el NL, como el de end line, fin de línea, ¿no? Entonces el fin de línea está como predefinido ahí en LSTD. Lo que les comentaba es, por ejemplo, si yo comento esta línea, yo tendré que aquí, por ejemplo, utilizar std dos puntos, std dos puntos. ¿Ok? Porque estos están dentro de ese namespace, ¿no? De ese mundo pequeño de código donde existen esas funciones, ¿no? ¿Por qué no lo uso así? Porque me hace escribir más
y además si estoy compartiendo la pantalla, pues la línea va a crecer más, ¿no? Entonces, por cuestiones de ese tipo es porque lo pongo ahí, ¿no? Al final, como estamos retornando algo, pues le voy a poner el return 0. Okay. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda con la estructura básica de un código en C++? Sí, perfectamente entendido, profe. Ok, entonces voy a compilarlo con la terminal que viene aquí en Visual. Entonces recuerdan, con G++, compilamos el nombre de mi archivo. De hecho, aquí en esta terminal que ya tengo configurada, pues me aparece ya todo porque ya lo he usado previamente, ¿no? Como un historial. Entonces, si recuerdan, el "-o" es estas banderas para decirle algo al compilador, ¿no? El "-o" lo que hace es decirle que mi nombre del ejecutable va a ser main. Yo no le estoy poniendo .exe porque, como les comentaba, en Linux y en Mac, que comparten un poco el sistema operativo, los ejecutables no llevan extensión, ¿no? Más que en Windows. Entonces, si no hay ningún error, lo va a compilar y lo va a generar. Y de hecho acá me mostró que en esa carpeta está creado este archivo, ¿no? Entonces, para correrlo, en mi caso, que es el caso también de Linux, es con punto diagonal. En Windows es punto y la diagonal invertida, ¿no? Entonces, lo corro y ahí está el mensaje, ¿no? Entonces, teniendo esto ya como funcionando, siempre suelo hacer este tipo de cosas como para saber que sí me va a funcionar el compilador y ya puedo empezar a codificar, ¿no? Vamos viendo cuánto es el tamaño en bytes de los tipos de datos, ¿no? Entonces voy a borrar esta parte y vamos probando un primer tipo de dato con un cout, no sé, el entero, ¿no? Int en bytes, voy a poner algo así. Puedo poner aquí concatenar el mismo mensaje, ¿no? Si recuerdan, sizeof es la función la cual recibe un tipo de dato. Quiero saber la cantidad de bytes que tiene un entero. Si observan aquí en esta línea, tengo como tres cosas, ¿no? Un string, un sizeof, que me va a regresar un entero, y un fin de línea. ¿Ok? Pues ya lo vimos ahorita, también en L. Pero en este caso, si observan, estoy combinando en la misma salida, por así decirlo, otro tipo de dato que en este caso el sizeof. Si lo coloco aquí, me dice que me va a regresar un signet log, ¿no? Entonces, lo que hace este operador, voy a utilizar la palabra que ya es como correcta, tiene una sobrecarga. La sobrecarga es definirle un comportamiento. Entonces, este operador está sobrecargado como para imprimir un string, como para imprimir un tipo de dato numérico, ya sea un entero, un log, o como en este caso, un signet log. Entonces, no necesitamos cómo hacer la conversión. Si corro esto, compilarlo de nuevo, compilo de nuevo y voy a ejecutarlo de nuevo. Me dice que el entero ocupa en memoria 4 bytes. Voy a probarlo ahora con una variable. En el ejemplo puse un double. Esta misma línea la voy a reutilizar. Entonces lo voy a copiar, lo voy a pegar acá. Voy a separarlos. Entonces aquí tengo un double. Y necesito saber cuánto esta variable, que es un double, necesita o ocupa más bien en memoria. Aquí sí ocupa. Entonces de nuevo, compilo. Entonces el entero necesita 4 bytes en memoria y el double necesita el doble. O sea, necesita 2 espacios, no 2 espacios, sino sí el doble, o sea, 8 bytes para ser representado en memoria.
¿Por qué necesita 8 bytes? Porque puede almacenar un rango más amplio. Y ahorita lo vamos a ver cuando mostremos los rangos de los tipos de datos. Última prueba con esto para observar ahora cuánto vale un char. Entonces, un char voy a compilar. El char ocupa en memoria un solo byte, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda con cómo obtener los tipos de datos, más bien los tamaños necesarios en bytes con sizeof? Entonces, No, profe. déjenles comparto ahora la presentación. Ahora, para obtener el rango, ya vienen unas funciones en C++ que están dentro de este include, que se llama limits. Y la función se llama numerics-limits, ¿no? Y si observan, viene el tipo de dato del que queramos conocer el límite, ya sea el mínimo o el superior, ¿no? Como el límite inferior y el límite superior de los valores que puede almacenar ese tipo de dato en memoria. Entonces, voy a incluir este archivo o esta clase, por así decirlo, y voy a hacer ese par de pruebas para ir construyendo esa tabla de tipos de datos donde se muestra el nombre del tipo de dato, el tamaño en bytes, que ya lo podemos obtener, y el rango mínimo y máximo de un tipo de dato en específico. Entonces me voy a regresar al código, a Visual. Déjenme mejor les comparto toda la pantalla, por si estoy cambiando. Entonces, en la pantalla 1. Entonces voy a crear otro archivo. A poner rangos.cpp. Como ya tengo algo acá hecho, pequeño y funcional, lo voy a copiar y pegar a ese nuevo archivo, ¿no? Y borro lo que no necesito. Y ahora voy a incluir ese nuevo encabezado, ¿no? El de limits. Voy a hacer un par de pruebas. ¿Cuál es el rango mínimo de un entero y el rango máximo de un entero? Entonces, con cout se llama la función numeric limits. Y esto que estoy haciendo, abrir un menor que y un mayor que, se le llaman templates en C++, que los vamos a ver después. Estos son funciones prototipo en el cual una función puede recibir, como en este caso, cualquier tipo de dato. ¿Ok? Entonces, no está como un tipo de dato ya definido que siempre tiene que recibir un tipo de dato en específico, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que sea genérico, algo que tiene C++, que se pueden hacer cosas genéricas para que funcionen con diferentes tipos de datos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de dato es el que quiero conocer? El entero. Y con los dos puntos, estoy accediendo a un método. En C++, las funciones, que son parte de las clases, se le conoce como métodos, ¿no? Es una función que hace algún comportamiento, pero tienen ese nombre en específico que se le llama métodos, ¿no? Entonces, el método, que es una función, mínimo me va a regresar un rango o el rango mínimo para el entero.
Si me coloco aquí en min, me dice que me regresa todo esto, ¿no? Es un tipo de dato ya definido por el compilador, ¿no? Entonces, para que nos salga junto, un salto de línea. Voy a repetir esta misma línea hacia abajo, pero ahora en vez de ser mínimo, va a ser max. Entonces, ahora sí, voy a compilarlo. Ya tengo mi línea aquí, solamente el archivo de entrada se llama rangos. La salida va a ser rangos. Lo voy a ejecutar, se llama rangos, mi ejecutable. Y ese es el valor mínimo negativo que puede tener un entero y este es el valor máximo. Ok, entonces déjenle pongo aquí una etiqueta. Acá max. A compilar de nuevo. Me faltó. Valor mínimo y máximo de un entero. De un char. Vamos viendo un char. Como les comenté, el char es de un byte. Ya lo vimos cuando hicimos el size-off. Pero previamente les había dicho que podemos almacenar de 0 a 255. Pero en este caso, como intenta imprimir el carácter, ¿no? Entonces déjenme ver si puedo convertirlo. Creo que es un char que está aquí, ¿no? Si no quiero un char, déjenme ver si convirtiéndolo entero lo muestro. Entonces, aquí estoy intentando convertir esa representación del char en un entero. Recuerden, todo lo que se almacena en memoria, pues es un valor numérico, no es que el carácter realmente esté en memoria. El carácter es una representación numérica y lo que hace la terminal en este caso es interpretar ese valor numérico como un carácter, ¿no? Y ya está, ¿no? Ya lo convertí entero y el valor mínimo que puedo almacenar, si lo vemos como valores numéricos, es menos 128 y el máximo es 127. Este se puede decir que el char es un entero pequeño con signo. Si le coloco el unsigned, vamos a ver qué pasa. El unsigned lo que haría es que al char que viene por default con un rango negativo lo va a acotar y estos 128 caracteres se los va a sumar, caracteres o valores, lo vemos combinaciones, se lo va a sumar al 127 para crearnos ese máximo de 0 a 255, ¿no? Como ya es un char sin signo, el mínimo ahora es de 0 a 255, que es el tope, ¿no? Entonces, un byte puede almacenar 256 caracteres, ¿no? Entonces, como empieza desde 0, tenemos ese valor y juntos hacen esa combinación, ¿no? De posibilidades o de números para almacenar, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esto? Si no, voy a probar el unsigned long long como el tipo de dato más grande que podemos tener. Y a lo mejor no me lo muestro, sino a lo mejor me muestra una reducción, pero vamos viendo. Y lo estoy convirtiendo entero esto, ya no lo necesito. Ya lo tenemos, ¿no? Entonces, como es un log long sin signo, empiezas de 0 y este es el máximo valor que pudiera almacenar
Este long no. Creo que hay otro más, si le ponemos int, vamos a ver qué pasa. Yo ya estos tipos de datos ya son demasiado grandes, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Realmente no hubo ninguna modificación. Pero, por ejemplo, vamos viendo otro pequeño. Si colocamos el short, queremos un entero corto, si lo vemos así. Ya vimos que el más pequeño es el chart. Y el short int lo más seguro es que sea de 2 bytes. Es lo que les decía, ¿no? Entonces el short, que es 2 bytes, el menos 32.768 y 32.767, ¿no? Si le quitamos o le ponemos más bien el unsigned, short, que va a ser del 0 al 65.535, que es creo que el único valor que me sé de los rangos, ¿no? De memoria. Sí, está, no les mentí. 0 a 65.535. Voy a quitarle el short, a ver qué pasa. A ver cómo lo detecta. Hilo de nuevo. Y ejecuto de nuevo. Ok, es un poco ya más grande, ¿no? Creo que sí ya cumple. Si este es de 2 bytes, este es el entero normal de 4, pero sin signo, porque empieza desde 0. Entonces, creo que alguna vez probé algo así, short. Por default, short es un entero corto de 2 bytes. Sí, es un entero corto de 2 bytes. Entonces, si únicamente utilizamos short, más allá de ser un modificador, también es un tipo de dato, lo podemos ver aquí, ¿no? El short es de 2 bytes, por default. ¿Alguna duda o preguntas aquí? Con estos tipos de datos. Me parte todo bien, profe. Ok, entonces voy a comenzar a crear la tabla que ustedes van a completar como actividad, pero yo les voy a dar como la idea y esto nos va a servir para que empiecen ustedes a practicar en C++, ¿no? Para que se empiecen a acostumbrarse como al lenguaje. Por ahora voy a comentar estas dos líneas y voy a importar, más bien les voy a mostrar un poco la idea. La idea es que podamos imprimir como si fueran primero los encabezados, como una hoja de Excel, si recuerdan, pues son tablas, donde las columnas empiezan por A, B y C, ¿no? Cada columna tiene un encabezado que es el nombre de la columna. Entonces aquí el nombre de la columna es que el primero sea el tipo de dato, ¿no? Tipo de dato. Después del nombre del tipo de dato, que me muestre la cantidad de bytes. Después de la cantidad de bytes, el valor mínimo y después el valor máximo. Ese sería como mi encabezado. Imagínense que esta es una columna, esta es otra columna, lo voy a dejar así. Y por cada fila, ya está un cout dispuesto a ser impreso, otro cout que me imprima otra fila con otro tipo de dato. ¿Ok? Es un poco lo que quiero hacer, ¿no? Entonces aquí es como si estuviéramos otra línea también, ¿no? Entonces, ahí se va viendo un poco la intención de cómo mostrarlo en tabla, ¿no? Si yo compilo esto de nuevo, únicamente me va a imprimir ese prototipo de encabezado que tengo, ¿no? Y me aparece todo junto, ¿no? Todo pegado. ¿Cómo puedo hacer que siempre ocupen cierta cantidad de espacios? Hay una función en C++ que me va a ayudar a hacer eso. Y esa función está dentro de un include o de un encabezado que se llama io_manip, como manipular la entrada y la salida, ¿no? Si lo vemos como una traducción así simple, ¿no? Entonces, esa
Este encabezado tiene una función que se llama setW. setW recibe cuántos espacios quiero reservar para imprimir mi cadena que está siguiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tipo de dato, voy a contar cuántos caracteres son, ¿no? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Siempre va a necesitar 13 espacios para ser impreso en la terminal. Pero yo le voy a poner 14 para que me imprima los 13 y me deje un espacio siempre para que no salga junto con el de bytes, ¿no? Entonces, esta lo va a tener que como concatenar, por así decirlo, con un operador también. Entonces, esto se puede decir que es como un modificador para el stream de salida. Todo aquí son stream. Entonces, lo que va a hacer es modificar ese flujo de salida que se está armando con todos estos strings. Y esta función lo que hace es modificar ese flujo para que siempre existan 14 espacios. Y lo voy a compilar, se los voy a mostrar, ¿no? Si observan, todavía aparece junto, pero aquí hay un espacio. Entonces, la indentación está en la derecha, o sea, todo lo recorre a la derecha. ¿Qué tengo que hacer? Modificar la indentación, ¿no? La justificación, si lo vemos como si fuera en Word. Entonces, antes con un cout, le voy a decir que todo lo justifique a la derecha, con left. Ok, es así una palabra como el L, sin paréntesis, porque no es una función, es una palabra ya ahí reservada, que lo que hace es modificar, como les digo, modifica el flujo de salida, ¿no? Entonces el cout ya conoce qué es lo que tengo que hacer cuando estemos mandando o enviando left. Voy a compilar de nuevo. Te voy a mostrar. Y ahora sí, si observan, en el anterior, que no tenía left, aquí estaba este espacio, ¿no? Es un espacio. Ahora que ya está justificado, hacia la izquierda, ya tenemos un espacio ahí, ¿no? Entonces siempre va, cuando se imprima, a ocupar todo este espacio. Esto es lo que hace el setW. Coloca siempre una cierta cantidad de espacios. Si nos quedamos cortos en espacio, pues lo que no es que recorte la palabra, simplemente pues deja como fluir el string, ¿no? Si yo le hubiera puesto 10 espacios, los hubiera ignorado, y aunque mi string sea de 13 caracteres, los va a imprimir, ¿no? No los recorta. Entonces, teniendo esta idea, ahora bytes, antes de imprimir bytes, voy a como modificar el flujo de salida con ese setW. Y para que imprima bytes, bytes son 5 caracteres. Quiero que siempre imprima 5 o que ocupe 5. Entonces, ya tengo bytes. Lo voy a ir haciendo de esta manera, ¿no? Para que lo puedan observar ustedes y no queden en una sola línea. Entonces, después de bytes, sigue el mínimo. Entonces, aquí en el mínimo, igual de nuevo, voy a poner otro setW. El mínimo, si recuerdan, cuando hice las impresiones, estos eran como los valores que me regresaba. Pero el máximo, ahorita que hicimos el del unsigned long, es este valor, ¿no? Está un poco, no sé cuántos caracteres sean, pero vamos a suponer que sean aproximadamente casi 20, ¿no? Entonces, el mínimo tentativamente puede ser de 20 y el máximo, lo voy a dejar de este lado, setW, ¿sí? Pues este de más, este también, me faltó una aquí. Okay, entonces, teniéndolo así igual, aquí es setW, tenemos los set y los, igual hasta, no puedo poner así como para que quede ya un poco indentado, ¿no? Aquí vemos todos estos que están aquí, excepto el L, son los encabezados, que es la primera línea que se va a mostrar. Puedo ir en una sola línea,
no hay ningún problema, pero como les comento, lo fui dejando así para que ustedes lo puedan observar en la videollamada, ¿no? Entonces voy a compilar de nuevo. Y ahí tengo los rangos, ¿no? Entonces, aquí en bytes todavía sigue quedando corto. Le puse 5, debí haberle puesto 6. Ahí fue un error de conteo. Entonces, si compilo de nuevo, aquí está, ¿no? Un poco, que voy a imprimir el mínimo y acabo de imprimir el máximo. Entonces, todos estos espacios que ven aquí son gracias a el set W. ¿Ok? Entonces, son 3 espacios que son los caracteres que tiene la palabra min y los restantes para completar los 20 son 17 espacios que hay aquí, ¿no? ¿Ninguna duda o pregunta con lo que acabo de hacer? Quedó entendido, profe. No, profe. Entonces, ahora sí. La primera línea, déjenme copio esto de nuevo, porque debe llevar la misma estructura. ¿A qué me refiero con la estructura? A que los set W van a tener que ser siendo iguales por cada línea. Entonces ya no voy a imprimir el tipo de dato, sino voy a comenzar por el tipo de dato, en este caso más pequeño, que es el char. A imprimir la palabra char. ¿Cuántos bytes tiene un char? Aquí ya no necesito este string, sino necesito llamar o invocar al sizeOf para el char. ¿Cuánto es el mínimo? Es utilizando numeric limits, mandamos el char y el método min. El max es también numeric limits, de hecho me lo voy a copiar de acá arriba. Y simplemente es, en vez de llamar mínimo, es max. ¿Sí? Entonces ahora, compilemos y veamos cómo va a ir avanzando el resultado. Está, ¿no? Si observan aquí, igual me pasó lo mismo que lo que tuve que hacer, porque me está imprimiendo el carácter, es convertir a entero. Hilo. Ahí está, ¿no? Entonces el tipo de dato char, necesito un byte en memoria, el valor mínimo es 128 y el valor máximo es 127. Voy a incluir aquí mientras otro para ver cómo se ve, que en este caso es el del unsigned long long, el tipo de dato más grande que imprimimos. Entonces esto mismo lo voy a repetir hacia abajo. Vamos que en vez de ser chart, va a ser el unsigned long long. Este es mi tipo de dato. Lo copio y quiero su cantidad de bytes con sizeOf. Aquí no voy a necesitar convertir a entero, pero el tipo de dato no va a ser un signed long long y un signed long long. ¿Okay? Entonces, primera línea, ya vimos que me imprime el char. Segunda línea es que me imprima el más grande, ¿no? Voy a compilar de nuevo. Y ahí están los rangos, ¿no? Entonces, un signed long long. ¿Aquí qué pasó? Se excedió, hay más caracteres, entonces tengo que modificar el primero, que es de 14. Lo voy a poner, yo creo que van a ser 14, 15, 6, 7 y 18. Voy a poner 20. Modifico ese, el del encabezado y el último, o para darle consistencia. Ya se empieza a ver un poco mejor, ¿no? Entonces el char está aquí. Este es sus valores, sus tamaños, su mínimo y su máximo. Y acá también, ¿no? Vamos probando ahora en medio de estos dos, o para que quede un poco en orden.
Entonces, déjenme repetir este mejor. Entonces lo voy a repetir. Está, lo copié hacia arriba. Entonces, el int. ¿Cuántos bytes necesita el int? ¿Cuál es su valor mínimo para almacenar y su valor máximo que puede almacenar? Compilo. Borro, ¿no? Entonces ahí podemos ir viendo cómo se va armando y cómo van creciendo los tipos de datos de acuerdo a su tamaño en bytes y a su tamaño o más bien a su rango en mínimo y máximo. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Podemos usar el unsignet? Sí, también. De hecho, ustedes van a completar parte de la actividad. Es que ustedes completen esta tabla con tipos de datos que vienen en la actividad. Son como, faltan otros 10 que son combinados con los modificadores. Entonces, este mismo código, ustedes lo van completando para completar la tabla. La tabla le tienen que tomar captura de pantalla para la actividad. Profe, ¿le puede bajar un poquito? Quiero ver el código del unsign long long. Gracias. Pero en plan, el mínimo siempre sería 0 si usamos el unsignet en todas. Entonces lo cambiamos, uno sí, uno yo, uno no. No te entendí tu pregunta. Si va a ser O sea, siempre cero. Ajá. si ponemos unsignet en todas, va a ser 0 en todas. Ah, Mínimo. sí, siempre, sí. Eso Sí, no importa. no, no importa. Ok, va, gracias. De nada. Ok, ¿alguna duda o pregunta? No, Ok, profe. va, entonces me voy a regresar acá al main, porque en la actividad 2, este es el primer como ejercicio, programa que van a tener que hacer. Y otro ejercicio es pedirle al usuario un tipo de dato. Entonces, los tipos de datos van a ser 4, los que son los como los básicos, el char, el int, el double y el float. ¿Ok? Entonces voy a comentar esto para no perder el código, pero les voy a mostrar. Si ya vimos cómo mostrar información con cout, el caso contrario es el sein para leer, que es como si fuera el scanf. Entonces voy aquí a pedirle al usuario que escriba un tipo de dato. Vamos a suponer, y también en la actividad se supone que el usuario siempre va a escribir un tipo de dato correcto que existe, ¿no? No hay que preocuparse por las validaciones, ¿no? Entonces, en C++ ya existe el tipo de dato string, ¿no? Entonces, tipo de dato, le voy a poner pd a mi variable. Entonces, el string lo que hace es como si fuera un arreglo de caracteres. Si recuerdan, en C los strings se crean como un arreglo de caracteres, pero aquí en la clase string, porque es una clase que es un tipo de dato definido, administra ese arreglo. Entonces, ese arreglo puede crecer o puede decrecer en tiempo de ejecución. Entonces, ya trae métodos para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y uno de esos métodos es que podemos comparar strings en las condiciones. Entonces, eso es muy bueno porque con un operador, con el comparador el doble igual, ya podemos comparar cadenas, ¿no? A cadenas me refiero a strings, no a cadenas de arreglos de caracteres, ¿no? Entonces, mi tipo de dato, y voy a mostrar un mensaje al usuario, ¿no? Escribe un tipo de dato. Dato, 2 puntos, y sin salto de línea, porque quiero que lo escriba en la misma línea, ¿no? Entonces, como le estoy pidiendo al usuario con un mensaje, pues es que quiero leerlo, ¿no? Entonces, con sein, leo algo de la terminal y lo guardo en alguna variable.
Entonces, si observan aquí, el operador es ahora el doble mayor que. Entonces, ese doble mayor que está sobrecargado, para lo que lea, lo almacene en la variable que yo le estoy asignando, ¿no? Lo podemos ver como si fuera incluso una flecha que está asignando desde algo, ¿no? Entonces, leo desde algo y lo asigno en esta parte, ¿no? El sein lo que tiene es que lee hasta que le demos enter o escribamos un espacio, ¿no? O le demos a la tecla espacio. Muchas veces queremos leer, por ejemplo, si yo quiero leer mi nombre, Michelle espacio Dávalos, cuando utilizo sein, únicamente lee hasta Michelle, porque cuando detecta el espacio, ahí rompe la lectura, ¿va? Si quisiéramos leer hasta un cierto carácter, por ejemplo, esto lo vamos a ver después, pero se los comento una vez, existe getLine. Entonces, getLine recibe en primer parámetro desde dónde voy a leer. Al decirle a sein, estamos diciendo que va a leer desde la terminal. Ya que veamos archivos, ese getLine puede funcionar para leer desde un archivo. Entonces, como todos son flujos, se los vuelvo a decir. GetLine recibe un primer parámetro desde qué flujo de entrada va a leer, ¿no? Entonces, el flujo de entrada puede ser una terminal, la consola, puede ser un archivo, puede ser un socket que se les llama cuando uno se conecta a Internet. Entonces, puede estar leyendo bytes de una cierta IP, ¿no? Entonces, con getLine puedo leer desde la terminal y quiero que lo guarde en TD. Es el getLine, su nombre lo dice, hasta que le demos enter, leer una línea completa, ¿no? Por default va a leer hasta que le demos enter o el diagonal n, pero el tercer parámetro puede ser, se le conoce como un, se me olvidó el nombre, pero una tecla cualquiera, ¿no? Un carácter cualquiera. Por ejemplo, quiero que lea hasta la H, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo escribiera mi nombre, por ejemplo, Michelle, solamente me leería las primeras tres letras, perdón, la M, la I y la C. La H ya no la leería porque hasta ahí es donde tiene que leer, ¿no? Entonces, un poco la ventaja que tiene el getLine. Para cosas simples o demostrativas, pues voy a utilizar el sein, ¿no? Sí, Eduardo, ¿qué quieres comentar? El getLine, si ponemos hola, no lo lee en todo caso, entonces. Si escribes sola con Con H. minúscula, la H minúscula, no. Oh, ok. Te regresaría una cadena vacía, un string sin ningún carácter. Ok, va. ¿Va? Gracias. Entonces, para cosas simples, sein lo que hace es, no lo convierte por default. ¿Ok? Entonces, si recuerdan, cuando leían en C, utilizaban o utilizan el scanf y colocaban al inicio el tipo de dato que iban a leer. Por ejemplo, si querían leer un char, le ponían el porcentaje y la C, ¿no? Entonces, para cada tipo de dato habrá que colocar ese tipo de operador, ¿no? En C++, con sein no es necesario porque este operador, les digo, ya tiene una función para leer el tipo de dato que está aquí, ¿no? Entonces se acopla a lo que tentativamente se va a leer, ¿no? Si uno le manda, en vez de mandarle no sé, un entero, cuando quiero leer un entero, pues les mando un carácter, entonces ahí truena mi programa, ¿no? Porque el programa esperaba otra cosa. Entonces, ya estoy leyendo una entrada y la voy a imprimir nada más para hacerlo de manera demostrativa, ¿no? Imprima TD. Lo voy a compilar de nuevo. Este es el de main. Voy a tener aquí rápido, entonces main.spp no main. Entonces me muestra el mensaje y voy a escribir mi nombre. Esto que aparece aquí, pues es el final de cadena, ¿ok? Todos los strings tienen un final de cadena que me indica que creo que sí se los dije que era el valor 0, después de ahí ya no hay ningún carácter válido, se puede decir, ¿no? Pero, por ejemplo, si pongo o si escribo mi nombre completo, como les mencionaba, únicamente me imprime lo primero, porque truena en esta parte. Entonces, únicamente lee Michelle, ¿no?
Si quisiera que me leyera toda la cadena completa hasta el diagonal n, que en este caso es el enter, entonces tengo que utilizar el getLine. Y aquí lo voy a demostrar. Voy a comentar para utilizar el getLine que tengo acá, abajito. Entonces, a ver, en subirlo, comento, y quiero que lea hasta el salto de línea. Compilo de nuevo porque modifica el código y lo vuelvo a volver a correr. Entonces ahora sí, Michelle Dávalos está imprimiendo toda la cadena, ¿no? Porque sí realmente está leyendo todo con getLine, ¿no? Entonces para que noten la diferencia cuando se topen de que ¿por qué no me lee toda la cadena? Porque están usando un Saint, ¿no? ¿Dudas con esto? No, profe. Ok, entonces ya teniendo esto, ahora lo que les voy a mostrar es, si ya leo un getLine, lo voy a acomodar acá, puedo comparar. Entonces, por ejemplo, si el usuario escribió, por ejemplo, td, el tipo de dato, es igual a int, que quiero que hagas que me imprima la cantidad de bytes que ocupa y el rango, ¿no? Entonces, yo sé que los bytes son con sizeof el int. ¿Okay? Aquí ya yo tengo que definir el tipo de dato. No puedo utilizar un string, ¿no? Para que tengan cuidado con eso. Otro sería, por ejemplo, un else if, que si el tipo de dato es igual a double, tener que imprimir los bytes y también el rango. Pero aquí por hacerlo algo rápido, porque ustedes lo van a completar, es hacer esto. De hecho, me faltan saltos de línea. Entonces, si observan, en el if estoy comparando un string. td es de tipo string. Entonces, el operador doble igual, que es el que nos sirve para comparar operaciones booleanas, por así decirlo, ya tiene esa función de comparar strings. ¿Ok? Entonces, ya no tenemos que hacer una función para comparar o utilizar el strcomp, ¿no? Que también se utiliza en C para comparar cadenas de caracteres. Lo voy a probar para que vean que sí funciona. Entonces voy a compilar. Lo voy a correr. ¿Qué tipo de dato? El entero. Entonces el entero tiene 4 bytes. Entonces si escribo double, va a tener que entrar pues a la otra condición que es la del else if, que es esta parte. Entonces si lo vuelvo a correr y escribo cualquier cosa, pues no me va a imprimir nada, porque no está validada esa parte, ¿no? Entonces lo que van a hacer ustedes es completar con la parte del rango mínimo y máximo, pero la intención es que sepan cómo leer la información de entrada, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esto? No, profe. Ok. Entonces les publico la actividad y ahorita se las explico con un poco más de calma, ¿ok? Ahorita les aviso cuando ya la publique. De acuerdo, profe.
Ok, ya volví. Ya les publiqué la actividad 2. Entonces, se publica hoy y la fecha de entrega es el 5 de febrero, ¿no? Viene la introducción, el objetivo y vienen las instrucciones, ¿no? Entonces, en el primer caso es imprimir la tabla, ¿no? Completar lo que yo empecé a hacer de la tabla, que es lo que está aquí, del código, de los rangos, ¿no? Con estos conjuntos de tipos de datos, ¿no? Entonces ahí viene el tipo de dato, los bytes que necesitan memoria y el rango mínimo y máximo de sus valores. ¿Ok? En el float, double y long double no vienen porque dependen del sistema operativo. ¿Ok? Entonces puede variar en 132 o 64. Ok, entonces estos tipos de datos son los con los que tienen que completarse. Ya están, pues nomás los van metiendo ahí en esa parte, ¿no? Para que le tomen captura a su resultado. Después, el otro programa es completar el último programa que estuve haciendo, que en el que leía con getLine el tipo de dato, completarlo para que funcione con estos tipos de datos, ¿va? Que son como los más comunes que nos podemos encontrar. Por ejemplo, si el usuario escribe int, la salida debe ser esto. Tiene 4 bytes, el rango mínimo es esto y el rango máximo es este. No es necesario que aparezca como aparece aquí con coma. Yo lo puse ahí como para tenerlo de que no se vea, que se vea visualmente, porque son, no sé, 2.000 millones, ¿no? De rango, ¿no? Entonces, con que les imprima el valor, con eso es más que suficiente, ¿no? Hay que hacer, tomar captura de pantalla. En este caso, pues ya hay código, hay que agregar el código en el reporte, siguiendo el formato de actividades. Acuérdense, el formato de actividades hay que utilizarlo para hacer el reporte, ¿no? Vienen un par de recomendaciones, de decirles que el sizeof únicamente recibe el tipo de dato, no recibe literalmente como el string. Y otra es necesario aplicar validaciones, ¿no? Suponemos que, como les comenté, que el usuario va a escribir un tipo de dato primitivo que sí existe, ¿no? Entonces, para que no se preocupen tanto por la validación, ¿no? Vienen los lineamientos, que es prácticamente que se muestra el código que se pide y captura de pantalla de lo que se está pidiendo en cada punto, ¿no? Tanto en el punto 2, que es para la tabla de los tipos de datos, como para el punto 3, que es el del pedirle el tipo de dato, ¿no? Entonces se muestran el código de captura de pantalla de 3 diferentes pruebas realizadas al programa del punto 2. ¿Ok? 3 pruebas son, ok, ya probé con un entero, ya escribí entero, ahora la siguiente prueba es de que escribo un float que me imprima las características del float, y la tercera prueba puede ser un char, a ver cuánto vale un char en memoria y cuál es su rango. Igual, recursos informativos, un video de hace un ratillo, donde casi explico lo mismo que vimos hoy, ¿no? Y si quieren consultar un poco más de lo que es el sizeof, ahí está la referencia oficial de C++. Duración de la actividad, 7 días, y el valor de la actividad es con respecto al total de actividades que vaya a haber en el semestre. ¿Dudas o preguntas sobre su actividad para esta semana o para hoy? Si lo quieren hacer hoy, pues lo pueden terminar hoy. Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. En el desarrollo, ¿usted nos pide solamente las capturas de lo que es la consola o también que se vea el código detrás? ¿O eso es hasta el final ya poniendo Eso hasta el final, a menos que quieras tú explicar algo de que, por ejemplo, en el desarrollo puedes poner de que, utilizamos ISOs es esto, bla, 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 ¿no? También utilizamos el numeric limit para obtener esto, ¿no? Entonces, a lo mejor puedes poner ahí el código de en dónde se está usando y explicarlo, ¿no? Pero el código así, como el copiar y pegar el código, va hasta el final, todo. Va, gracias. ¿Ok? De nada. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda o pregunta? Yo, profesor, entonces son dos programas diferentes, ponemos dos códigos diferentes. Sí, son dos programas diferentes. O sea, van Ok, a ser va, dos mains en su código, va, gracias. ¿va?
¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? Va, si no, ¿Los Sí. dos van en un solo PDF? sí, en un solo PDF. Ah, ok. Sí, en un Gracias, solo profe. PDF, porfa. Va, de nada. Entonces, cuando es presencial, esta actividad, pues la hacemos ahí en vivo. Entonces, pues, si la quieren ponérsela a hacer de una vez, pues adelante. La verdad es que sí está muy, muy simple, pero la intención es irnos empezando a acostumbrar a C++, ¿no? Un poco a la sintaxis, a cómo utilizar las entradas y salidas para leer información. La próxima semana, ya ahora sí, ya nos vamos a meter a los tipos de datos abstractos, que son los tipos de datos que crea el usuario. Entonces, para crear tipos de datos en C, podemos utilizar estructuras, que ustedes ya las conocen en C++, y podemos utilizar las clases. Entonces, empezaremos a crear nuestra primer clase con sus métodos, y así vamos a ir a construir un pequeño proyecto en el cual vamos a ver toda esta parte de orientado a objetos, antes de meternos a la implementación de las estructuras de datos. Entonces, la próxima semana nos vemos igual a las 8:10 y comenzamos clase a esa hora. ¿Más dudas o preguntas? Si no, los veo o los escucho también el próximo sábado. Muy bien, gracias, profe. Hasta luego. Sale, De profe. nada, hasta Gracias. luego. Gracias, Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime, Rafa. ¿Los datos van a ser nomás los que vienen en la tabla, aquí en el documento, o o tenemos que Sí, investigar? con esos de la tabla es tu referencia, para eso plasmarlo en el código. Bueno, Con entonces, esos. yo tengo una duda. Bueno, Ya se quedó, se cierra la actividad de hoy, profe. yo creo que se cierra si no viene ahora, por default se cierra a las 11:59 de la noche. Bueno, es que nomás Bueno. dice que se cierra el día de hoy, pues. Sí, no, tienes todo el día, ¿no? Hasta esa hora, Sí. antes de Es la que, medianoche, sí. sí, es que estaba haciendo el programa, pero me estaba marcando error en Visual Studio. Nomás que lo hice en CodeBlocks, por eso tenía la duda. No, Sí. si te funcionó en CodeBlocks, pues ahí dale. Bueno, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? No, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, profe. Nada, Rafa, nos vemos. Sí, nos vemos.